prevención secundaria es una parte muy importante del enfoque terapéutico de estos pacientes, porque en primera instancia, si el ACV es una enfermedad tratable, pero además es una enfermedad prevenible, más o menos del 80 al 90% de los ataques cerebrovasculares son prevenibles. Y si el paciente ya tuvo un ACV, deberíamos hacer todo lo posible para evitar que tenga uno nuevo, que tenga un ACV recurrente. Y es en ese contexto que nosotros tenemos que instaurar un manejo temprano y agresivo de los factores de riesgo para disminuir la probabilidad de que eso suceda. ¿Por qué temprano? Porque el riesgo de recurrencia es mayor en las primeras horas y días después del evento inicial. Y además nosotros tenemos que hacer un seguimiento de estos pacientes, un manejo crónico. Esto para evaluar la adherencia y la tolerabilidad de la medicación de estos pacientes. Los pilares del manejo en la prevención secundaria son la terapia antihipertensiva, la terapia antitrombótica, tanto en el contexto agudo, los primeros 20-21 días, como crónico, y esto con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes cuando está indicado, así como terapia de control del colesterol y por supuesto manejo de la diabetes y resistencia a la insulina. Hay otros aspectos importantes de la prevención secundaria que no vamos a abordar en esta charla, pero vamos a mencionar muy brevemente, como lo son la dieta, la actividad física, el cese del tabaquismo y el enfoque neurointervencionista o quirúrgico de patologías como la enfermedad carotidia sintomática, que eso es tema para otra charla. En cuanto a la terapia antihipertensiva, este es un metaanálisis del año 2017 que comparó varios medicamentos y varios niveles objetivos de presión arterial en el contexto de pacientes que tuvieron una ACV. Entonces concluye este estudio que la terapia antihipertensiva disminuye aproximadamente en un 19% el riesgo relativo de presentar un nuevo ACV y que además los mejores medicamentos para tratar a estos pacientes son los diuréticos y los IECAS. Esto lo hace gracias especialmente a los resultados de estos dos estudios, el PROGRESS y el PATS. El PROGRESS tenía dos grupos, un grupo solo con IECAS y un grupo con IECAS y diuréticos, y el grupo con diuréticos e IECAS tuvo una disminución del riesgo hasta el 29%. El PAT solo usó diuréticos y tuvo el mismo resultado, una disminución hasta el 29% del riesgo. Pues la conclusión de esto es que realmente la primera línea debería ser diuréticos en monoterapia, pero también hay buena evidencia para soportar el uso de diuréticos más IECAS. ¿Se pueden usar otros antihipertensivos? Pues evidentemente. Calcio antagonistas, beta bloqueadores, realmente pues lo que recomiendan las guías es individualizar al paciente y tener en cuenta sus antecedentes y su contexto clínico. Por ejemplo, si tiene enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedad renal crónica, asma, etcétera. El tiempo de inicio de la terapia no debería ser inmediatamente. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden perder la autorregulación, es decir, esta regulación que depende del tono vascular de acuerdo a los cambios en presión para mantener un flujo constante. Y si nosotros bajamos mucho la presión arterial media, pues bajamos la presión de perfusión cerebral, se cae el flujo sanguíneo y pues no queremos ocasionarle nuevas lesiones isquémicas al paciente. Es por esto que deberíamos esperar aproximadamente 24 a 72 horas después del evento isquémico para pues retomar los medicamentos que ya tenía el paciente o iniciar nuevos fármacos antihipertensivos. Nuestras metas de presión arterial, según la evidencia más actualizada, es tratar de que este paciente esté menor a 140/90. Hay estudios como el SPS-3 que intentaron llevar la presión a menos de 130 en sistólica, no mostró cambios estadísticamente significativos en el pronóstico de los pacientes y pues en cualquier caso este estudio, el SPRINT, mostró que pues nuestra meta objetivo debería ser 120, disminuye mucho la mortalidad. No obstante, este estudio no tenía en cuenta pacientes ni con diabetes ni con ACV, así que no podemos usar los resultados de este estudio para poner objetivos de presión arterial en estos pacientes. Por lo cual, en conclusión, actualmente nuestra meta es que estos pacientes tengan una sistólica menor de 140 y una diastólica menor de 90. La terapia antitrombótica, específicamente usando antiagregantes plaquetarios, es quizás la que más evidencia tiene en casi todos los tipos de mecanismos de ACV isquémico, salvo quizás por la excepción de fibrilación auricular, valvulopatías o que el paciente tenga un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo.
En todas las demás causas de ACV isquémico está indicado que iniciemos antiagregantes plaquetarios. ¿Qué dicen el Chinese Acute Stroke Trial y el International Stroke Trial? Que deberíamos empezar aspirina en las primeras 48 horas después del evento vascular. Y además que tendríamos que continuar aspirina de forma crónica y esto generaría una disminución del RR, del riesgo relativo para ACV isquémico, en un 13%. Entonces durante la fase aguda la dosis es un poco mayor, más o menos mayor a 162 miligramos y se puede llevar incluso hasta 325, pero en la fase pues ya de manejo crónico del paciente estos valores altos se asocian a riesgo de sangrado, por lo cual la dosis debe ser de 81 miligramos al día. Eso en cuanto a la aspirina en monoterapia, ya sea en fase aguda o crónica. ¿Qué pasa con el clopidogrel? El clopidogrel no se ha estudiado en fase aguda porque como hay suficiente evidencia sobre la aspirina en esta fase, pues no se quita la aspirina para dar clopidogrel. Entonces lo que se hace es doble antiagregar. Se ha demostrado el beneficio de hacer doble antiagregación con clopidogrel más aspirina en los primeros 21 días. Luego de eso, no está recomendado continuar este manejo de doble antiagregación con ambos medicamentos en la fase crónica porque no ha demostrado diferencias en el pronóstico con la monoterapia con aspirina y sí ha demostrado que aumenta el riesgo de sangrado, según estos estudios, por ejemplo el MATCH. Entonces, pues no vale la pena el riesgo. Además, podemos entonces hacer doble antiagregación en la fase aguda o usar solo aspirina y en la fase crónica podemos usar o clopidogrel, continuar solo clopidogrel o continuar solo aspirina. ¿Cuál es mejor? Pues este estudio probó ambas para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares, incluyendo ataque cerebrovascular. El riesgo para los pacientes que tomaban aspirina en esta fase crónica fue el 5.8% y el riesgo para los pacientes que tomaban clopidogrel fue el 5.3%, por lo cual teóricamente según la evidencia, pues el clopidogrel para la fase crónica tiene mayores beneficios. Sobre la anticoagulación. ¿Cuándo anticoagulamos a nuestros pacientes? Cuando tuvieron un ACV isquémico de origen cardioembólico. Entonces, por ejemplo, una fibrilación auricular no valvular, un trombo atrial o ventricular izquierdo, que hayan tenido un infarto agudo del miocardio con elevación del ST con disquinesia apical, que tengan un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo, que tengan una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 35%, que tengan valvulopatías. Ahí deberíamos pues anticoagular a nuestros pacientes. ¿Cómo? Con warfarina o con anticoagulantes directos. Ya conocen ustedes esta escala, la CHAD-2-VASC, para pues indicar anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular. Esta es otra escala que es la Hasbleed, que también mide el riesgo de sangrado cuando estamos anticoagulando al paciente. Entonces, por ejemplo, la H es de hipertensión, la A es de función anormal hepático-renal, la S es que haya tenido un ACV en el pasado, la B es que haya tenido un sangrado en el pasado, que tenga un INR lábil, que sea mayor, un paciente mayor, o que consuma drogas o alcohol. Entonces, de acuerdo a eso, pues cada una de estas variables da un punto. Cuando hay más de 3 puntos, pues hay un riesgo importante de sangrado y hay que tener eso en cuenta. Y el tiempo de inicio de la anticoagulación, pues debería ser algunos días, incluso semanas después del evento vascular, porque en la fase aguda no queremos que aumente el riesgo de un evento hemorrágico. ¿Cuál es mejor, la warfarina o los anticoagulantes directos? Teóricamente uno podría escoger cualquiera de los dos. No obstante, por ejemplo, este estudio, el PROSPER, muestra que en pacientes que tuvieron un ACV cardioembólico debido a fibrilación auricular y son mayores a 65 años, los anticoagulantes directos tienen un mejor beneficio. Y el tiempo, pues se supone que es de días a semanas, pero ese días a semanas, ¿qué significa? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? Las guías de la baja dicen de 4 a 14 días. Esta revisión narrativa del año pasado dice que se demostró que en pacientes con FA empezar la anticoagulación en los primeros 5 días es mejor que empezarlos en los días 7 a 14. Sobre el colesterol,
Este estudio, el SPARC-CL, demuestra que las estatinas, y específicamente la atorvastatina, 80 miligramos día, debe ser la primera línea de manejo para el control del colesterol de las LDL. Reducen un 2.2% el riesgo de tener una ACV en 5 años. Cuando consideramos adicionar o reemplazar por ezetimibe, cuando el paciente no tolera la atorvastatina o las estatinas en general, o cuando no se ha logrado un adecuado control de las LDL, por ejemplo, que están mayores de 70 miligramos. Y sobre el control glicémico, hay un estudio que intentó medir el efecto de la pioglitazona después de un ACV isquémico para prevenir eventos futuros. Y se demuestra que realmente cuando ponemos en la balanza los beneficios en reducción del riesgo cardiovascular versus los efectos adversos como el aumento del peso, el edema, las fracturas, pues el riesgo supera el beneficio, entonces actualmente no está indicado, por lo cual el enfoque de prevención secundaria en pacientes glicémicos en términos macrovasculares no está tan bien establecido y el enfoque sigue siendo pues prevenir los eventos microvasculares. Como mensajes para llevar a la práctica clínica, recordemos entonces que es una patología prevenible. Del 80 al 90% de nuestros pacientes no tendrían que llegar a tener una ACV si pues ayudamos a enfocarlos terapéuticamente en sus patologías crónicas bien desde el principio y pues evidentemente ellos también tienen una buena adherencia y un buen estilo de vida. Es una patología tratable. Actualmente y desde hace más de 25 años tenemos muy buenas opciones terapéuticas en el manejo agudo de estos pacientes, como lo son la trombólisis química y el manejo endovascular. Como tercer punto, el pronóstico de estos pacientes es tiempo dependiente. Hay ventanas terapéuticas, pero se ha demostrado que entre más temprano actuemos, pues mejor es el pronóstico de estos pacientes. Recuerden ustedes, el tiempo es ACV y pues es importante conocer el código ACV de nuestra institución o, si es el caso, definir uno para activar esta respuesta rápida y coordinada de un equipo multidisciplinario que pueda enfocar a estos pacientes adecuadamente. Como cuarto punto, hay un cambio de paradigma importante. Ya no solo nos importa el tiempo, nos importa el tejido. Y este tejido puede ser estudiado a través de clínica e imágenes y las disociaciones entre estas variables. Es decir, que si un paciente tiene un compromiso clínico grande, pero en la imagen vemos una lesión pequeña es porque tiene buen tejido salvable. O puede haber una disociación imagen o imagenológica, donde vemos una gran zona de penumbra y un pequeño core isquémico. Entonces es un cambio de paradigma importante que nos permite también cambiar el enfoque y las opciones que le ofrecemos a este paciente, incluso ya pudiendo extender nuestras terapias hasta 9, 24 horas. Y finalmente, la prevención secundaria y el seguimiento crónico de estos pacientes es un aspecto muy importante que como médicos tenemos que saber manejar, tenemos que saber definir, especialmente porque esto es algo que podemos hacer desde muchos niveles de atención, desde muchas especialidades, incluyendo medicina general, la atención primaria en salud y medicina familiar. Para finalizar, quisiera contarles que en la Universidad del Rosario tenemos dos grupos estudiantiles con énfasis en neuro, uno en neurología, que es el grupo de interés en neurología, y uno en neurocirugía, nuestro grupo estudiantil de interés en neurocirugía. Pueden buscarnos en Instagram, aquí como salen las iniciales de cada uno respectivamente, y seguirnos si están interesados en las charlas o en el contenido académico que estamos generando permanentemente. En ese contexto estamos preparando entre ambos grupos nuestro segundo simposio rosarista de actualización en ACV para el médico general con conferencistas de primera categoría, profesores nuestros y un profesor internacional. Esto va a ser el día 31 de octubre y si quieren más información pueden contactar a Andrés, a Santiago o a mí directamente. Sin más que decir, gracias por su tiempo y su interés en este tema. Sean o no aficionados a la neurología, este es un tema que como médicos tenemos que saber manejar. Es una de las formas en las que podemos impactar en el pronóstico de los pacientes y sin duda alguna es un tema muy apasionante. Así que espero que les haya gustado, espero que sigan pendientes de más videos de neurología para este canal y que por supuesto si es la primera vez que ven un video del canal pues no duden en suscribirse y ver todo el contenido de primera calidad que tenemos.